sí, pero no, se revela, no lo hace y se revela contra la autoridad. Y vamos a ver otro tipo de rebelión que es la brujería. Y hay dos tipos de brujería, se puede decir, dos tipos así a grandes rasgos. La brujería demoníaca, que es la que el mundo la practica, y la brujería dentro de la iglesia, ¿sí? Y todo eso vamos a aprenderlo. Vamos a aprenderlo. La verdad, este tema, híjole, está súper interesante y sería hasta bueno que toda la iglesia lo supiera, porque muchas veces estamos participando de esa brujería y ni cuenta nos damos, porque la rebelión es brujería. En sí la rebelión es brujería. Cuando tú te rebelas contra una autoridad, cuando la autoridad te dice no hagas esto y lo haces, cuando te dice haz esto y no lo haces, es rebelión, y la rebelión es igual a brujería. Cuando se les da un consejo y no aplican el consejo, es rebelión, y la rebelión es brujería. Por eso te digo que muchas veces se manifiesta más o hay más dentro que ni fuera. Ahora, dice, vamos a examinar, fíjate, una tercera expresión del espíritu de rebelión que lleva a la gente a desafiar a la autoridad. O sea, desde el momento que estás desafiando a una autoridad, cualquier autoridad espiritual o natural, estamos desafiando a Dios. Y estamos practicando, como les decía, de la rebeldía. Y la rebeldía es una forma de brujería, ¿sí? Fíjese, este espíritu busca robarle la gloria a Dios. También, por ejemplo, cuando lo vemos en el mundo secular, cómo Satanás quiere a través de la música que lo adoren a él. Cuando la música fue creada para adorar a Dios, para que todos los cantos y todo se adorara a Dios, como el diablo distorsiona y en el mundo no se adora a Dios. Al contrario, se adora al adulterio, a tantas cosas, y más con el tipo de música que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que el reggaetón y eso, que lejos de adorar a Dios, adora la lujuria, la perversión, la manipulación y tantas cosas, ¿no? Entonces, lo que vemos que cuando en el momento yo quiero la gloria para mí, de ahí estamos mal. El otro día comentaba un jovencito, es que a mí tal instrumento no me gusta porque ese instrumento no es reconocido, que para él era un instrumento que no era tan relevante dentro de un concierto o dentro de una agrupación. Le dije, espérate, le dije, mira, para empezar, no se trata de que un instrumento sea el que sea glorificado o la persona que toca ese instrumento, sino a quién adoras a través de ese instrumento. Porque en una orquesta se necesitan bajos, se necesitan agudos, se necesitan bajos, se necesita algo que lleve el ritmo, o sea, todos son necesarios. Pero el fin es adorar a Dios. La gloria no es para el músico, la gloria no es para el instrumento, sino para aquel para cual usamos todo lo que tenemos. Nuestros talentos, nuestros dones, nuestro todo. Y el diablo lo que quiere es, ¿no se ha fijado que hay gente que dice, ay, es que él sana? No, espérate, no se trata de la persona, se trata de quién usa a la persona. Y muchas veces en el mundo ves cómo quieren glorificar a los hombres. Ay, es que él es santo, ay, es que él es esto, espérate, no se trata de él, sino de quién. Es como, imagínate el burrito, ¿no?, que llevaba Jesús. Ay, y que a todo el mundo lavara el burro, pues no se trataba del burro, sino a quién llevaba el burro. Entonces, muchas veces así estamos. Imagínense el burrito creyendo que era para él todo lo que Osana en las alturas y todas las ramitas que le aventaban ahí en el camino, no era para el burro. Y a veces así estamos, ¿no? Queremos toda la gloria para nosotros. Queremos que, ay, es que a mí Dios me habló. O sea, queremos que vean que a nosotros sí nos habla Dios. Queremos la gloria para nosotros. No se trata de eso. Y cuando caemos en ese punto, ¿de qué estamos siendo objetos? ¿Por quién estamos siendo usados? ¿Por quién estamos siendo manipulados? ¿Quién quiere la gloria? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Desde el momento que nosotros queremos ser vistos, que nosotros queremos ser glorificados, estamos cayendo en esta influencia. Fíjense,
Dice, cuando algo que Dios ha hecho por su poder y gracia es atribuido al esfuerzo y méritos humanos, podemos decir que ha comenzado a operar un espíritu de brujería. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, cuando es por el poder de Dios. Entonces, dice, eso le sucedió entre los creyentes de Galicia, a quien Pablo exclamó. Y vamos a ver Gálatas 3, del 1 al 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. Dice, claramente entre nosotros como crucificado. ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? Qué tremendo aquí. Y yo me pongo a escudriñar aquí y le digo, bueno, ¿por qué les habla insensatos? Porque eran personas que ya conocían a Dios. No les estaba hablando a alguien que no conocía a Dios, a alguien que no conocía a Jesucristo. Le estaba hablando a los que conocían a Jesucristo. Por eso dice, oh Gálatas insensatos. Dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Dice, yo soy la verdad, la vida y el camino, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces Jesús es la verdad. Dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a Jesucristo? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, cada uno ya sabemos que Cristo fue crucificado por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Todos sabemos eso. Dice, bueno, si ya saben que Él fue crucificado por nosotros, dice, ¿tan necios son? Si ya una vez conocieron y el Espíritu de Dios está en ustedes, mora en ustedes, ¿por qué se dejan fascinar? ¿Por qué? Y yo me pongo a pensar y digo, híjole, entonces ¿en qué habrán caído? En desobedecer a Dios y se dejaron llevar por sus propias emociones. Porque al decir, dice, haber comenzado en el Espíritu y ahora habéis acabado en la carne. ¿Aquí qué habla? Que fueron llevados por sus emociones, por sus sentimientos. Porque cuando terminas en la carne es porque eres llevado por tus sentimientos. Ay, es que yo siento esto. Ay, yo siento que ahí no hay amor. Ay, yo siento que no me quieren. Yo siento que ahí esto. Yo siento, o sea, se dejaron llevar por los sentimientos. Los fascinaron. Los movieron por sentimientos y no por lo que la verdad decía. Ay, yo siento ser próspera. Yo siento que Dios me dice esto. Yo siento... ¿Cuánta gente usa el nombre de Dios en vano? Dice que Dios le habla y se deja llevar por lo que supuestamente Dios le habla. Y Dios te dijo que hicieras algo contrario a su voluntad. Es imposible. Pero se dejan llevar por los deseos carnales, ¿verdad? Y vamos a ver que existen dos tipos de rebelión. ¿Sí? Uno que se coloca bajo el título de brujería demoníaca. Que esto se practica por la gente que no es de la iglesia, que está bajo una influencia de Satanás, por una influencia satánica. Vamos a verla, vamos a empezar en la sí, brujería satánica. Es el demoníaco que es practicado por gente fuera de la iglesia que bajo la influencia o control de Satanás. Y el segundo es practicado por gente dentro de la iglesia. Y quiero empezar hablando de la brujería satánica, que es un poder demoníaco que manipula y domina a la gente por medio de maldiciones, maleficios, hechizos, conjuros, música, drogas, sangre o pactos del alma y otras prácticas o recursos más. Y a veces se nos hace tan fácil o se nos ha hecho... Y yo he podido ver cómo en el mundo la gente el buscar lo oculto, lo misterioso, lo sobrenatural,
ha estado buscando lo sobrenatural, pero de una forma incorrecta. Quiere saber su futuro, pero no busca su futuro a través de la palabra, que te dice que si haces lo bueno, pues te va a ir bien, si haces lo malo, te va a ir mal. Ah, no, buscamos saber qué nos dice el brujo, qué nos dice la divina, qué nos dicen las cartas, qué nos dice el que te lea la mano, qué les dice el café, y la gente así lo busca, cayendo en actos demoníacos. Ahora estaba viendo en la mañana un video de un chavo africano, un joven africano, el cual dice que desde chico fue ofrecido a una diosa y fue creada por esas personas, fue criado al grado de lo llevaron que hasta desaparecía, o sea, y podía atravesar paredes y todo, y bien tremendo. Dices, ¿a qué grado llegan de maldad y de manipulación? Pero aún así dice que cuando llegó con una persona ya no podía hacer nada, porque esa persona era cristiana y era un policía. De hecho, la encomienda de él, y él fue ahí, dice que la diosa esa le dijo que permitiera que le dieran un tiro en la pierna para que fuera aprendido, y ya estando ahí en la cárcel, que a este policía la encomienda era matarlo y destruir su vida y destruir su carrera, porque era una persona que estaba causando daño, pero al mundo de las tinieblas. Entonces la encomienda había sido ir a destruirlo, pero decía que cada que lo quería destruir no podía, y no podía, que había un espíritu más fuerte que no podía destruirlo, y ese pues era el Espíritu de Dios, y no lo pudo matar. Dice que llegaba al punto de que, dice, yo estando encerrado en la cárcel, yo me transportaba a su casa, me le paraba enfrente, y si yo hacía esto y hacía así, dice, los mataba, los hacía que soñaran, que iban corriendo y que tuvieran un accidente, y en el accidente ya no despertaban, para que vean que aún los ataques en sueños son verdades, ¿sí? Pero el punto es, ¿qué tanto estoy yo? Decía que él no podía hacer nada porque estaba íntegro delante de Dios, que era una persona entera, y que el Espíritu de Dios estaba con él. Por eso la importancia de ser genuinos delante de Dios, y no dar derecho legal a un espíritu de brujería por medio de la rebeldía, porque cuando hay rebeldía en el corazón, entonces damos cabida a que ese espíritu pueda tener potestad. Por eso es tan importante tener este conocimiento de mantener un corazón no con rebeldía, sino con honestidad, con integridad delante de Dios, para no dar un derecho legal, porque influencias espirituales de maldad existen, son reales así como tú y yo. El punto es qué tanto le damos cabida, qué tanto le damos un derecho legal para que venga y nos gobierne. Dice, fíjese, ¿cómo habla aquí? Que a través, que domina a la gente por medio de maldiciones. Y el punto no es la maldición, le voy a decir una cosa. El punto es que crean la maldición, que le teman a la maldición. Porque en el momento que tú le temes a la maldición, ay, es que me dijeron esto, ya pelaste. Es que mi mamá me dijo esto y esto y esto, que me iba a ir mal, que no iba a poder tener hijos, que me iba a ir mal en mi matrimonio. El punto es que lo creas. Porque en el momento que lo crees, dice la palabra de Dios que lo que temes te viene. ¿Por qué le tenemos miedo? Al contrario, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Ninguna arma forjada en contra nuestra prospera. Y toda maldición se quebranta en el nombre de Jesús en nuestra vida, ¿sí? Pero el punto es, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Sí? Hay que no permitir que esas maldiciones, y toda maldición que te dijeron y que todavía la traes, y si Dios te la trae a memoria, ¿sabes qué? Quebrántala. No, esa maldición queda quebrantada en el nombre de Jesús, y me cubro con la sangre de Cristo. Ahora fíjense, maleficios, hechizos, conjuros, música, y a veces la música la tomamos bien a la ligera, ¿no? Y se nos hace bien fácil prender la música mundana. Yo hay una canción que dice, por la vida no vale nada, y paloma negra. O sea, te pones a analizar, la vida no vale nada. ¿Quién es la vida? Jesús es la vida. ¿Por qué dices que no vale nada? ¿Y cuántas veces la cantaron? ¿Y cuántos la siguen cantando? Y por tu maldito, ¿por qué maldicen el amor? Dios es amor. Paloma negra, cuando el Espíritu Santo viene representado por una paloma. ¿Y por qué la maldice? Porque una paloma negra.
O sea, realmente te pones a analizar cuántas canciones y si te escuchas y te detienes a escuchar la letra y dices, ¿y esto estoy cantando? O sea, esta maldición estoy pronunciando, me estoy atando porque hay cosas que te atan y te atan y te atan. Y el otro día íbamos caminando y estaba escuchando una canción. Le digo a mi yo, no más, ¿por qué están escuchando esto? Le digo, yo creo que ni cuenta se dan lo que están escuchando. O sea, la verdad, unas letras espantosas. Le digo, ¿cómo es posible que todo eso se va quedando? Todo eso se va quedando. Y te va dejando esas en tu subconsciente grabados. Así como te queda la palabra que al momento la lees y dices, pues se va, pero se va a tu subconsciente, ahí queda en tu alma, en tu espíritu. Y igual ese tipo de música se va quedando ahí guardada en el subconsciente. Y en un momento de debilidad, de tristeza, de depresión, de enojo, lo que sea, ¡pum! Sale a la luz. A veces no sé si les ha pasado y dices, yo no sé dónde me salió y le dije esto y esto de la Biblia y me salió. Pero también cómo te salen maldiciones, ¿verdad? Cuando estás enojado porque los dejas guardados. Ahí están. Ahora, y todo eso dice, pactos de sangre. Hay gente que ha llegado, este chavo explicaba que él, dice, en esta cosa era un dije que traía, que se lo había tragado, y que eso era lo que le daba el poder para matar y no sé qué tanto hacer. Dice, lleva el poder, hablaba como de 7 almas que habían matado, sacrificado, y lo habían metido en esa sangre, y eso se lo había tragado, tanto la sangre como la cosa esa. O sea, hay gente que hace pactos de sangre, y de sangre humana, no de sangre nada más de gallinas, no, a ese grado. Y a ese tipo de influencias nos podemos enfrentar. Porque no sabemos si nuestros antepasados, nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos o no, llegaron a hacer ese tipo de pactos. Con la muerte, con demonios, con influencias demoníacas, y todo eso está ahí. Y a veces dices, ¿por qué me siento desanimada? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento de otra forma? A veces no saben los pactos que hicieron, si te pasaron por el fuego, te pasaron o te ofrecieron a alguien. ¿A cuántos los ofrecieron a un santo, a un ídolo? ¿O cuántas veces no hicieron eso, como mamás? ¿Verdad? De que, ay, le ofrezco a mi niño santo, quién sabe qué, y ahí lo visten del monito, y ahí lo llevan. Y lo ofrecieron a una deidad, a una persona que está muerta, que no ha resucitado. ¿Sí? Porque dice que, vamos a leer, les voy a dar el fundamento, no se crean que todo esto me lo estoy sacando de la manga, les voy a dar el fundamento con la Biblia, para que vengan o sea, para que se den cuenta realmente hasta dónde, y no quiero infundir miedo, al contrario, quiero que conozca a su enemigo para que así lo pueda enfrentar con santidad. Porque yo siempre he dicho, la mejor forma para vencer al diablo es la santidad. La mejor batalla y la mejor arma que puede usted usar en contra del enemigo es la santidad. Mantenerse íntegro, santo delante de Dios. ¿Sí? Eso le va a dar la mayor victoria. Ahora, dice pactos del alma y otras prácticas o recursos de ocultismo, de brujería. Está incluida en ciertas religiones también. Fíjense, en la palabra de Dios dice que no os haya hallado aquel que haya consultado a los muertos. Y ahorita le voy a dar las escrituras, no quiero que se me distraigan, se las voy a dar. Que aquel que haya consultado a los muertos. Y usted dígame ahorita, últimamente en nuestra ciudad, nuestro país, ¿cómo han hecho ya altares de muertos? Y le hacen culto, le hacen un altar. Un altar es un lugar de adoración. Y Dios dice que el único que tiene que ser adorado es Él. Dice que no invoquemos a los muertos, ni les pidamos, ni los consultemos. ¿Y cuántas veces en ese altar, ay mamacita, ay abuelita, cuídame desde el cielo, cuídame de que estás invocando a un muerto? Ahora, cualquier santo que usted conozca ya resucitó. Entonces, ¿cómo está? Muerto. Y cuando vas y lo consultas, estás haciendo algo que para Dios es abominación. Porque dice que no vayamos y consultemos. Entonces aquí habla de que hay religiones que nos llevan. Ahora vemos, por ejemplo, los budistas. Van y tienen para empezar un dios ajeno. Alguien que ni siquiera ha resucitado. ¿Sí? Que ellos dicen que reencarnó. Pues yo ahorita no he visto que reencarne nadie.
En la Biblia dice que una vez muertos, el juicio, ya sé si te vas al reino de los cielos o al infierno, no hay más. Porque no hay ni purgatorio, ni limbo, ni nada de eso. En la Biblia especifica que hay cielo y que hay infierno. Al otro le decía a una clienta que su hijo es sacerdote. Le digo, pregúntale a tu hijo que en qué escritura está ¿cómo se llama? El purgatorio. Y si me la das, me convierto a tu religión. Pero tráemelo. Él como sacerdote debe de saber en qué parte de la Biblia está. Como 4 veces que va, ¿y qué te ha dicho tu hijo? ¿Y qué te ha dicho tu hijo? Ay, pues que no está. Ni lo voy a encontrar. No existe. No existe. Yo ya he leído la Biblia varias veces de Génesis hasta Apocalipsis y no lo he encontrado. Pero sí he encontrado el infierno y sí he encontrado el cielo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hay religiones que nos llevan a ciertas prácticas que son contrarias y que terminan siendo brujería? La manipulación. La manipulación es una forma de brujería. El que yo te meto temor para fin de que... es que si no le pides esto te va a castigar. Así no son las cosas. Fíjese, la meta de este espíritu infernal es controlar ya sea áreas geográficas, aspectos de la naturaleza como el clima, cosechas o seres humanos con el propósito de establecer la voluntad del reino de las tinieblas. Hay ciertos niveles de influencias espirituales que, créanme, así como Elías paró la lluvia con el poder de Dios, así hay entidades demoníacas que influyen en muchas situaciones. Entonces, el punto es, digo, yo a veces me pongo a pensar, digo, qué tremendo, porque como a veces con algo a veces tan simple nos desanimamos o ya nos sentimos atacados, ¿no? Ay, sentí un ataque, y yo, espérate que te metas a otros niveles, métete a otros niveles espirituales, donde te estás enfrentando con brujería, contra brujos que vienen y te atacan, contra entidades demoníacas. Métete a orar más, a interceder más y te das cuenta el nivel espiritual y que cada vez entre más las potestades, las influencias demoníacas cada vez son más fuertes a las que te enfrentas. Cada vez son más fuertes. Y hay niveles de entidades demoníacas. ¿Sí? Hay regiones celestes, hay bastantes niveles. Entonces, el punto es, ¿en qué nivel estoy yo espiritual delante de Dios para poder enfrentar este tipo de batallas? Yo a veces digo, con cualquier cosita ya estoy bien espantados. Se enfrentaron a lo que uno se enfrenta como pastor. Y no todos los pastores, porque no todos se meten a orar y a la liberación y todo eso. No, muchos prefieren hablarte bonito, tiernito, no imponer manos, no esto para no meterse en bronca. Así quietecitos. Una vez me decían, no, ni te manifiestes, así quédate. Le digo, no, trágate los demonios y sigue con ellos, ¿verdad? Que no, yo prefiero que se revuelque, que vomite, pero que sea libre. ¿Sí? Y como hasta mismo Jesús dijo, no, esto solamente con oración y ayuno. Hay otros más fuertitos que ni los discípulos los podían expulsar. Que solamente dice, ¿hasta cuándo gente incrédula van a darse cuenta de los niveles en los cuales se tienen que meter a orar? ¿Sí? Ahora, a veces me dice, una vez me decía una, ay, pero que a ti no te da miedo. Le dije, no, que me tenga miedo el diablo. ¿Por qué? Si mi Dios es más poderoso, es el Dios todopoderoso, ¿por qué le vamos a tener miedo al diablo? No tenemos por qué tenerle miedo, al contrario. Él te tiene que temer, Él tiene que tenerte respeto. Porque el Dios en el que, bueno, al menos el Dios en el que yo creo es un Dios todopoderoso que venció la muerte. Dice que expuso públicamente todas las huestes de maldad y las venció en la cruz por medio de la resurrección. Entonces, ¿por qué te voy a tener miedo? No debemos de tener miedo, es nuestro Padre, su sangre nos cubre. Dice que aún el ángel de la muerte no entrará a tu morada porque está cubierto con la sangre de Cristo. El punto es que tanto tienes fe. ¿Sí? ¿A qué nivel está tu fe? Fíjese, ahora dice, como
como entidades espirituales pueden influenciar a la gente y funcionar en el mundo hasta cierto grado, pero para ejercer autoridad sobre la tierra necesitan la voluntad y el cuerpo de un ser humano. O sea, ahí va el punto. Mientras tú no le rindas tu voluntad, por ejemplo, mira, él te va a tratar de provocarte a ira, ¿sí? Él te va a tratar de provocar a ira. Pero si yo no caigo en esa provocación, no me va a hacer daño. Va a decir, no, con esta no puedo. Otro le va a intentar poner celos. Y va a decir, no, espérate, ¿por qué? Yo me siento amada, me siento valorada y no tengo por qué tener celos. Entonces, tampoco puede entrar esa influencia espiritual. ¿Sí? Ay, no, pero yo sé con esta la voy a desanimar. Ay, voy. No, con el desánimo ya me la gané. Y va a tratar de meter desánimo. Y el punto es que digas, no, ¿por qué? Todo lo puede Cristo que me fortalece. Mi Padre es mi Dios, ¿y por qué voy a caer en eso? Y entonces el enemigo huye. ¿Sí? El punto es que él va a tratar. ¿Por qué? Porque necesita uno que le rindas tú la voluntad. Porque Dios nos dio la voluntad. Eso nos lo dio a nosotros. Ahora, ¿quién se la vas a rendir? ¿A Dios o a la influencia del enemigo? Porque cuando ya caes en la provocación, entonces vas a ser un instrumento para destruir no nada más tu alma, tu persona, sino a los que están a tu alrededor. Porque imagínate, si le metes celos a ella y empieza la contienda, ¿qué va a pasar? Se va a pelear con el marido, va a haber división en la casa y ya destruyó la familia. ¿Cuántas familias hemos visto destruidas a causa de los celos? ¿Cuántas destruidas a causa de la ira? ¿Cuántas destruidas a causa de la lujuria? ¿Cuántas a causa del desánimo? O sea, vemos cómo el enemigo trata de influenciar a las personas. ¿Para qué? Para que caigan y le rindan su voluntad y decir, no, espérate, yo ya no. Porque no puede operar por sí solo, necesita un cuerpo humano y la voluntad. Por eso Dios quiere que le rindamos su voluntad a Él. ¿Sí? Y quiero darle estas escrituras. Ahora sí saque su lápiz y su pluma. Y vamos a leer primero Deuteronomio 18:10. Dice, no se hallaron. Alguien vaya buscando Apocalipsis 22:15 y una vez anótelo. Le voy a dar todas las escrituras de una vez. Y Apocalipsis 21:8, Malaquías 3:5, Levítico 19:26, Deuteronomio 18:11 y Jeremías 50:36. Se las repito todas. Deuteronomio 18:10, Apocalipsis 22:15, Apocalipsis 21:8, Malaquías 3:5, Levítico 19:26 y de Deuteronomio 18:11 y Jeremías 50:36. Ok, vamos a irnos con Deuteronomio. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Y a veces, fíjense, es bien sutil esto de la adivinación. A veces cuando ando hasta adivinando, ¿verdad? Ay, yo pienso que tú pensaste eso. O sea, ¿por qué tratas de adivinar mis pensamientos, no? Ay, es que yo pensé que tú pensabas esto. Y se nos hace bien fácil. Y eso es tratar de adivinar lo que el otro piensa. Y eso a veces ni lo dimensionamos. No nada más es ir a consultar un adivino que te adivina la suerte, sino que hay prácticas que a veces no nos damos cuenta, sutilmente caemos en eso. Ay, yo creo que esto, yo creo que lo otro, y estamos dando por hecho algo o tratando de adivinar algo, ¿no? O cuando he visto cuando están embarazadas, que le están tratando de adivinar qué va a hacer. Yo a veces les digo, ¿ya sabes qué va a hacer? Ya te dijo el doctor, no, pues niño o niña. Ah, bueno. Y si no, o sea, lo que sea está bien.
Pero, ay, tienes la panza de esto. No, va a ser niña, va a ser niño, ella tratando de adivinar. Y eso es adivinación. Porque el único que sabe es Dios, o si no con un aparatito que ya hay ahora, ¿verdad? Y aún así se equivoca. Ni agoguero. ¿Y sabe qué es un agoguero? Aquel que practica conjuros, que hace conjuros. Ay, yo hasta a veces prometemos algo y no, ¿verdad? Ni sortilegio. ¿Sabe lo que es sortilegio? No, ¿verdad? Creer en la suerte, en todo juego de azar. Todos aquellos que van y juegan en los casinos, cualquier sorteo, estamos practicando sortilegio. Todo aquel que cree en la suerte es sortilegio. Por eso dice, no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto representa un ritual, ¿sí? Cuando tú haces pasar a tu hijo por el fuego es cuando lo ofreces a alguien o a algo. O hay quienes los llevan a rituales satánicos donde los ponen al centro y encienden fuego literal, ¿sí? Pero también que los ofreces a alguien o a algo que no es Dios, ¿sí? Que no es el Dios verdadero. Y dice, ni que practique adivinación, ni agoguero, ni sortilegio, ni hechicero. Y luego dice más, los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Esto es en Apocalipsis 22:15. Y mucha gente piensa, cuando lee esta escritura, piensan que los perritos, los que ladran, son los que no van a ir para allá. ¿Sabe qué representa un perro en la Biblia? Dice, aquel que vuelve al vómito. Aquel que una vez que ya fue libre, va y otra vez se revuelca con el mismo pecado. O sea que habla de que si tú ya fuiste libre del adulterio y vuelve a cometer adulterio, entonces ese es... Si le busca más escrituras va a encontrar esa, dice, aquel que vuelve al vómito, aquel que vuelve al pecado, aquel que vuelve de lo cual ya lo limpiaron, ya lo liberaron y vuelve a caer en lo mismo. Por eso dice, aquel que vuelve a caer en su pecado, que vuelve al pasado. Por ejemplo, imagínate, a una persona Dios la libera, la saca de, por decirlo, de la prostitución, la libera, le da la salvación y todo, y después dice, yo vuelvo a la prostitución, yo vuelvo a esto, yo vuelvo al otro. Dice, más los perros estarán fuera. O sea, aquel que vuelve al vómito, aquel que vuelve al pecado. Aquel, por eso decían los Gálatas, oh Gálatas, ¿quién los fascinó? Dice, habiendo ya siendo presentado Jesucristo, como ya crucificado, ¿por qué vuelves otra vez a haber comenzado el Espíritu? Terminas en la carne. O sea, terminan en la carne. Una vez ya habiendo sido rescatados, ya una vez habiendo conocido a Cristo. Dice, los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios. Por eso la fornicación, híjole, yo apenas si veo que alguien está viviendo juntos y para luego les digo, ¿sabes qué? Cásate o déjalo. Pero no puedes estar viviendo así. Porque en Apocalipsis dice, no es porque yo me lo invente. Aquí dice, o te casas o te casas. O dejas de tener relaciones con él, dejas de fornicar. Dice, los fornicarios, los homicidas. Y a veces, fíjense, pensamos que nada más enterrarle un cuchillo a una persona es matarlo, es homicidio, pero a veces los matamos con la lengua. A veces matamos a las personas con la lengua. No sé si ha pasado que usted llega con alguien, ay, fíjate que fulanita me cae re bien. Ay, no, ¿cómo que te cae re bien? No, hombre, si la conocieras, es así. ¿No le ha pasado? ¿O no lo ha hecho? Entonces, cuando hacemos eso, practicamos un homicidio. Porque estamos matando el testimonio de la persona, estamos matando la imagen de una persona, estamos degradando a una persona, cuando no lo debemos de hacer. Dice, todo aquel que ama y hace mentira. Qué tremendo, ¿verdad? Y a veces se nos hace tan a ligera, a veces hay una mentirita buena. Acá una mentirita no le hace mal a nadie, no, a la
no, le hace mal al que la dice y al que la practica. Porque aquí estamos viendo en Apocalipsis lo que dice. Está hablando de estar fuera del reino de los cielos, fuera de la presencia de Dios. Todos fuimos creados para vivir una vida eterna, una eternidad. Pero el cómo vivamos aquí en esta tierra va a determinar qué tipo de eternidad vamos a pasar. Si una eternidad en el reino o una eternidad en el infierno. Dice, pero los cobardes, dice, ¿cómo la cobardía también te aparta de Dios? Porque ¿cuántos por no enfrentar a alguien o algo se acobardan y prefieren huir de Dios para no enfrentar la persecución? A veces hay persecución en nuestra misma casa, con nuestra misma gente que está cercana a nosotros. Uy, ya te cambiaste de religión, ya te lavaron el cerebro, ya mejor ni me hables. Ah, no me hables, no me importa que me hables, prefiero estar cerca de Dios, no soy un cobarde. O sea, no porque las personas no me amen, no me quieran, me voy a apartar. Yo prefiero ser valiente, esforzada y seguir a Dios. Dice, los abominables y homicidas y los fornicarios, otra vez vuelve a mencionar lo mismo, dice, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago. Aquí vamos al infierno, ¿verdad? Fíjense. Ponga atención, no se me distraiga, pónganle en silencio si quieren. Es importante, fíjense, cómo hay distracción cuando estamos hablando de estos temas. Mucha distracción, porque lo que quiero es distraerlo para que no tenga este conocimiento, esta revelación. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas y los fornicarios y hechiceros y los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, aquí muere uno, pero allá es una muerte eterna, constante. Ahora fíjense, aquí la verdad se me hace bien tremendo porque habla de los idólatras y a veces hemos hecho un ídolo de nosotros mismos. Y eso lo vamos a ver en el otro tipo de brujería que les voy a hablar la próxima semana. Cuando somos ídolos de nosotros mismos, cuando nosotros nos hemos formado una imagen y hemos adorado nuestra propia imagen y no queremos ser, cuando tú no quieres ser humillado, no quieres ser expuesto, no quieres ser ofendido, te has hecho un ídolo de ti mismo. Cuando mi orgullo lo tengo bien entronado al grado de que tú por qué me dices eso, o tú no tienes derecho a decirle al otro, tú no, ¿por qué? Porque te crees perfecto y crees que no te equivocas, crees que no fallas. Entonces estamos cayendo en ser ídolos de nosotros mismos. Cuando ya nos creemos perfectos y que no necesitamos ser cambiados, ni corregidos, ni instruidos, ni nada. Y esto es la verdad. A veces creemos que como ya nos convertimos a Cristo y dejamos todos nuestros ídolos, ya somos libres de la idolatría. Pero no nada más habla de una idolatría de una imagen, sino de nosotros mismos. O hemos hecho ídolo a nuestros hijos, a nuestro esposo. Hay gente que porque Dios no les da algo, se apartan de Él porque creen que se lo merecen. Ay, como no me lo da, pues mejor. O ay, no, me prefiero mejor no tener problemas. A mí una vez así me dijo una mujer, es que yo estoy tan bien con mi esposo, que si yo me entrego a Cristo, pues voy a tener problemas con él y yo prefiero a mi esposo que a Cristo. Le dije, ¿qué? Digo, ¿te das cuenta? Le dije, ¿quién te asegura que tu marido te va a ser fiel toda la vida? Y que no te va a engañar o que no lo vas a perder. ¿Quién te lo asegura? Pero a Dios. Dios nunca te va a abandonar, nunca te va a fallar, pero tú estás decidiendo. Dios aquí hoy se te presentó y te dijo, aquí esto. Ahora, el entregarte a Cristo, ¿y quién dice que tu marido, o sea, tú pensaste que si tú te entregabas, tu marido lo ibas a perder? ¿Y cómo sabes si va a ganar un marido mejor? A veces no sabemos. Y la verdad que ganamos un marido mejor. No sé, las que están aquí, ¿a poco no ha cambiado su marido de cómo era antes? Sí ha cambiado. Otros están en el proceso. Otros están en el proceso, pero el punto es de que hasta qué punto de veras le vamos a creer a Dios y de veras adorarlo a Él. Adorarlo a Él por sobre todas las cosas.
por sobre la vergüenza, por sobre el orgullo, por sobre las cosas que sean. Dice, vamos ahora en Apocalipsis, no, Malaquías 3:5. Dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Otra vez nos menciona aquí los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira. No sé, ¿no le ha pasado a esas personas? Te lo juro, no, es verdad. Pero si delante de ti sabes que es mentira y que tú ya sabes y que sabes lo que sabes, no te lo juro. Te lo juro por Dios, y hasta usan el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que no jures el nombre de Dios ni de lo que está arriba ni abajo ni nada, dice, porque no tomaré por inocente aquel que lo haga. O sea, no podemos usar el nombre de Dios en vano, porque dice, no tomaré por inocente aquel que lo haga. ¿Y cuánta gente dice, te lo juro por Dios? ¿Cuántas veces has oído esa expresión? Así de veces. Te lo juro por Dios. No, por Dios santo que sí. Por Dios es santo, y sí. Pero lo que a veces estamos, aunque sea una verdad, lo que tú estás jurando, no lo jures. No usemos el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Dice, los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Fíjense, aquí no está diciendo que a la viuda y al huérfano los va a despojar, ¿sí? Sino a los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. ¿Cómo aquí Dios nos llama a que seamos justos? Y yo me he topado con gente que han quedado viudas y cómo abusan de ellas, las roban, las despojan. A veces está el negocio familiar y están los dos, siendo dos hermanos, muere uno y a la esposa de este le quitan todo, la dejan en la calle y dice Dios que no los va a tomar por inocentes. Tiene misericordia y cuida a las viudas. ¿Y cuántas veces hemos visto que han cometido una injusticia ante una persona viuda? Pues usted cuando ve a una viuda, ayúdela, bendígala, protéjala. ¿Por qué? Porque yo no quiero juicio de Dios en mi vida, al contrario. Dice que si tú le das, Dios te da, te recompensa. Lo que le hagas a ellos te lo haces a Dios. Entonces, qué padre poder bendecir mejor, ¿no? Ayudarla, protegerla, confortarla. Y al huérfano dice, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice, de Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, ¿verdad? Y yo a veces así me pongo y le digo al pastor, pues ¿qué no tienen temor de Dios? Porque a veces gente que tiene el conocimiento es abusiva. Gente que tiene el conocimiento de Dios abusa. Le digo, ¿qué no tienen temor de Dios? Para abusar de una viuda, de una desvalida, de un huérfano, de gente pues débil. Digo, no se vale. Ahora, fíjense, Levítico, vamos a ver Levítico 19:26. Aquí vemos cómo nos advierte, porque les digo que hay prácticas de brujería donde sí comen carne. Y de esta escritura a veces se agarran los testigos de Jehová. Digo, pues eso creen y eso creen, ¿verdad? Bien se puede morir la gente, pero no reciben una transfusión. Pero aquí está hablando de comer. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agujeros ni adivinos. Aquí también te dice que tú no lo seas y que no comas ninguna cosa con sangre. Y no estamos hablando nada más de transfusión ni nada, sino de... Mire, hay cosas o hay gente que ha obtenido el dinero a base de sangre o de matar a alguien. ¿Sí? ¿Y cuánta gente? Yo lo veo, yo sé que eso aquí no sucede, es que estamos hablando de gente que no tiene conocimiento de Dios, gente que su trabajo es matar, que se dedican a ser sicarios, matan, y el dinero con el que comen es dinero que tuvieron con sangre. Dice, no comas nada, cosa alguna que tenga sangre, que haya sido el precio de una sangre de alguien. Y a veces se pone uno y pensar que hay gente que lo hace. Uno dice, ay no, pero como hay gente que vive eso. Una vez vi un testimonio en la televisión, estaba así tapado y todo, de eso que le ponen así como
la silueta, y él decía, él ya se había arrepentido, estaba en la cárcel de hecho, y él decía que el día que no mataba a alguien, sentía que no había trabajado para su jefe. Dice, yo llegaba y me le presentaba, ahora ¿cuántos? Dice, 1 o 2 diarios, asesinaba, porque era su trabajo. Dice, ya el día que no olía la sangre y la pólvora sentía la necesidad de olerla. Dice, ahora me doy cuenta que pues está mal, pero como ni mi misma vida tenía valor para mí, dice, entonces cualquier persona para mí no tenía valor. Dice, se me antojaba algo y lo quería y no, lo mataba y no me importaba y me quedaba como que lo quería. Dice, ¿a qué grado? Entonces, gracias a Dios se arrepintió y gracias a Dios estaba en la cárcel, ¿verdad? Pero qué bueno que vienen al arrepentimiento. Al menos ya hay un asesino menos, ¿verdad? Pero fíjense, Deuteronomio 18:11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí está la escritura que yo le decía. Ahora, ni encantador. Cualquier persona que practique de un encantamiento está cayendo en esto. ¿Sí? Dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y fíjense, en el 12, Deuteronomio 18, 12 dice, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, dice Jehová tu Dios, las echó de delante de ti. Dice, perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar, agoreros y hechiceros, oían, mas tú no así. Te he dado Jehová tu Dios. O sea, vemos cómo Dios dice, qué bueno que en ti no hay nada de esto, ¿verdad? Qué bueno que en ti no haya sido. Ahora, si en un momento dado, por ignorancia o porque no conocías a Dios, lo llegamos a hacer, pues pedirle perdón. Dice, Él es fiel y justo para perdonar. Porque muchas de estas cosas a veces practicamos y ni cuenta nos dimos. No con el conocimiento de que para Dios era abominación. Y una vez escudriñando qué era abominación, y era, dice que es como con los trapos que limpiaban el vómito, que eso era algo abominable. Imagínense. Es como que si usted agarra el trapito del vómito y lo quiere traer aquí, ¿no? Con el que limpió el vómito. Nadie, en verdad es algo así. O sea, a ese nivel de repugnancia es para Dios que hagamos esto, que practiquemos cualquiera de estas cosas. Dice, y eso de consultar a los muertos, sí queda claro lo que representa. Ahorita lo hemos estado viendo que nos lo están metiendo como una tradición cada vez más y más. Ya no es ni un estado laico, ahora resulta que es una práctica religiosa que te la están imponiendo ya como una tradición. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser bien sabios. Y usted está en libertad. Si vive en un país laico y está en una escuela laica, usted tiene el respaldo de la Constitución de decir, yo no voy a practicar de estas cosas porque estos son religiosas y yo no voy a participar. Y mi hijo no va a participar. Y no tiene por qué afectarle sus calificaciones. Pero tenemos que tener la valentía, no debemos de ser cobardes. Porque el ser cobardes y no hablar, también eso nos aparta. ¿Sí? Dice, vamos a ver ahora Jeremías 50:36 por último. ¿Quién sabe qué es la espada? ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios dice que es como
espada de doble filo, ¿ok? Dice, en Jeremías 50:36 dice, espada contra los adivinos, y se entontecerá, espada contra sus valientes y serán quebrantados. Qué tremendo, ¿no? Aquí está hablando de que, ok, de que tarde o temprano la misma palabra los va a entontecer a ellos. Por eso es que este chavo decía, es que había algo en él que no podía yo hacer nada. Porque este hombre era un hombre creyente bien fiel, bien entregado y bien íntegro que era este hombre, porque decía que él quería robarle todos los papeles de ahí, destruirlos, quemarlos, para que a él lo enjuiciaran por haber perdido los papeles que tenía ahí en su oficina. Y decía, pero no pude. ¿Por qué? Ahora veo por qué. Porque esta escritura es viva, ¿sí? Donde dice que la espada, o sea que la misma palabra es contra los adivinos y se entontecerán. A espada contra sus valientes y serán quebrantados. O sea, que por más que, si tú eres el valiente de Dios y por más que se quiera venir en contra tuya, van a quedar entontecidos. O sea, no van a poder, se van a entorpecer y no te van a poder hacer ningún daño. Por eso digo, ¿por qué tenemos? Si tenemos un Dios, tenemos la espada que es la palabra de Dios, con la cual ellos se entontecen y van a ser quebrantados por Dios. Entonces tenemos un Dios tan poderoso, un Dios que nos da la victoria, un Dios en el cual por más ataques que quieran venir del enemigo, mientras nosotros no vemos un derecho legal, no tiene por qué venir a influenciarnos. Ahora, no cedamos a las provocaciones del enemigo, no caigamos en la provocación, no le rindamos la voluntad a decir, mire, yo aprendí a discernir, y cuando empezaba a discernir yo decía, ay, ¿quieres que me enoje? ¿Quieres que reaccione así? No, pues no lo voy a hacer. Y reaccionaba al contrario. Sí, no, ¿quieres que me enoje? Pues ahora no me voy a enojar. ¿Y quieres que me enoje y no le haga de comer para que él se enoje más? Pues ahora le voy a dar de comer y le voy a hacer lo que le gusta. Sí, le voy a hacer la comida que le gusta para que darle una cachetada al diablo. Sí, tenemos que ser sagaces, astutos. Y tener la palabra, porque si tú tienes la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios, tienes conocimiento de ella, vas a tener armas con que defenderte. ¿Yo por qué tengo miedo? Si yo sé que Dios los va a entontecer, que no va a prosperar ningún arma forjada en contra mía. Entonces, si tú tienes ese conocimiento, vas a decir, no, espérate, ¿por qué voy a tener aquí al diablo? Si él ya fue vencido, ¿sí? Si él ya no tiene potestad sobre mí, porque yo fui lavado y fui comprada con la sangre de Cristo, y ninguna arma forjada en contra mía prospera. Y lo mismo así hay que declarar la palabra, pero como a veces no hay el conocimiento de la palabra, no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber? Y vamos a creer toda mentira del diablo. Por eso la gente cae en tanta idolatría, por eso la gente cae en tantas tradiciones, en tantas mentiras. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de la verdad. Y si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sí? Dice también otra escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por no conocer la verdad. Entonces, si no quieres perecer, conoce la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Y si quieres tener revelación, pídele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame revelación y entendimiento de lo que me vas a hablar esta mañana. Encomendarnos al Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe, el que nos revele su palabra. ¿Sale? Y obedezcámosla. Hay que ponerla, tienes que ser valiente, Sandra. Tienes que ser bien valiente. Dios te va a respaldar, Dios te respalda, porque Dios está contigo. Él no te ha dejado. Y Él te va a sustentar. Y va a avergonzar a todos los que te han humillado. Dice la palabra de Dios, quien se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Eso lo tenemos que tener, esas son las armas que tenemos nosotros. ¿Sí? El conocer la verdad y decir, no, espérate, que yo me humillo, no importa, pero yo sé que voy a ser exaltado por Dios. Dios nos respalda, Dios nos sustenta. No le hace que pasemos por lo que pasemos, pero Dios nos sustenta. ¿Ven? Quiero que cierres tus ojos un momentito y medite todo esto que aprendió, y si en algún momento de su vida llegó a hacer cualquiera de estas cosas y no le ha pedido perdón a Dios, yo pienso que es el momento, ¿verdad? Es el momento de pedirle perdón a Dios y ponernos a cuenta.